Soy Camila y hoy quiero compartir con ustedes una de las experiencias más intensas y transformadoras que he vivido. Siempre me he considerado una persona curiosa y creativa, aunque a veces esa creatividad me lleva a tomar decisiones impulsivas, y esta vez no fue la excepción. Todo comenzó con una idea que parecía genial: poner a prueba la fidelidad de mi novio, Lucas, con una broma que en mi cabeza era inofensiva. ¿Qué podía salir mal, verdad? Antes, suscríbete, dale like y comparte. Soy Camila, una mujer que siempre se ha considerado curiosa y creativa, aunque a veces eso me lleva a ser un poquito impulsiva. Bueno, no un poquito, un montón. Siempre me ha gustado buscarle sentido a las cosas, hilar cabos y hasta armar teorías de conspiración en mi cabeza. Pero esta vez, esa chispa de creatividad se convirtió en una chispa de duda que terminó quemándome. Mi novio Lucas parecía perfecto, y no lo digo por decir. Era de esos hombres que parece que no existen. Atento, dulce, divertido y siempre dispuesto a hacerme sentir especial. Pero, ¿sabes? Cuando todo parece demasiado bueno para ser verdad, como si algo estuviera escondido detrás de esa perfección. Ahí empezó todo. Había notado unas pequeñas señales que me hicieron dudar. Nada demasiado obvio, pero ya sabes, esas cosas que una siente en el aire. Algunas veces llegaba tarde sin dar demasiadas explicaciones, otras veces sonaba evasivo cuando le preguntaba sobre su día. Así que mi cabeza empezó a maquinar. ¿Y si hay alguien más? ¿Y si no soy suficiente? Claro, mis amigas me dijeron que estaba loca, que Lucas era un santo, pero no podía sacarme esa idea de la cabeza. Fue entonces cuando se me ocurrió lo que en mi mente parecía un plan genial y súper inocente: ponerlo a prueba. ¿Qué podía salir mal? Así que le pedí ayuda a mi mejor amiga, Sofía, que es guapísima y tiene un carisma que podría enamorar a cualquiera. La idea era simple: Sofía lo iba a coquetear un poco para ver si él caía en la tentación. Si no pasaba nada, yo quedaba tranquila. Si pasaba algo, bueno, al menos sabría la verdad. Convencer a Sofía no fue tan difícil como pensaba. Cuando le conté mi plan, primero se rió y me dijo que estaba loca, pero después, entre risas, aceptó. Bueno, ¿por qué no? Esto será divertido, dijo, como si esto fuera un capítulo más de una telenovela. Planeamos todo como si estuviéramos orquestando una misión secreta. Elegimos un día en que Lucas iba a estar solo en su cafetería favorita, relajado, como siempre. La idea era que Sofía entrara casualmente, se sentara cerca y comenzara una conversación. Yo me quedaría en un rincón, observando desde lejos como una espía amateur. Cada detalle estaba pensado. ¿Qué iba a decir Sofía? ¿Cómo iba a acercarse? ¿Hasta qué ropa iba a usar para verse irresistible? La noche anterior casi no pude dormir. Estaba entre emocionada y nerviosa, como si fuera el día de un examen final. Por un lado, quería que Lucas pasara la prueba, porque eso significaría que todo estaba bien entre nosotros. Pero, por otro lado, ¿qué tal si no? ¿Qué tal si la peor pesadilla de mi mente creativa se hacía realidad? Tenía las emociones a flor de piel y un nudo en el estómago que no me dejaba en paz. Aún así, me convencí de que todo iba a salir bien y que al final me iba a reír de esto con Lucas cuando le contara la verdad. El día llegó y ahí estaba yo, sentada en un rincón de la cafetería con unas gafas de sol enormes, tratando de parecer casual mientras me escondía detrás de un libro que ni siquiera estaba leyendo. Sofía entró como una actriz profesional con toda la confianza del mundo y se sentó a un par de mesas de Lucas. Yo miraba todo desde lejos, casi sin parpadear. Al principio, todo iba según el plan. Sofía comenzó la conversación y Lucas, como el caballero que es, le respondió de manera educada. Pero entonces algo cambió. De repente, Lucas comenzó a fruncir el ceño y a mirar a Sofía con una mezcla de incomodidad y molestia. No entendí qué estaba pasando hasta que lo vi levantarse de su silla y confrontarla directamente. ¿Qué estás haciendo? Esto es muy inapropiado, le dijo con un tono firme que nunca antes había escuchado. Sofía, que nunca se había imaginado que las cosas se pondrían así, trató de calmarlo, pero Lucas estaba furioso. Se dio cuenta de que algo no cuadraba y, después de un par de preguntas incisivas, Sofía confesó que todo era una broma.
Lo que nunca imaginamos fue su reacción. Lucas no solo se sintió traicionado, sino que también se ofendió profundamente. Se levantó de la mesa, me buscó con la mirada y me encontró. Su expresión era de puro enojo. Me dijo, sin levantar la voz pero con un tono helado, que jamás había esperado algo así de mí y que esto era una falta de respeto enorme. Antes de seguir, suscríbete, dale like y comparte. Lo que pasó después ni siquiera parecía real. Lucas decidió que esto no iba a quedar solo como una discusión entre nosotros. En los días que siguieron, dejó de contestarme los mensajes y luego me llegó una notificación que nunca en la vida esperé recibir. Lucas me estaba demandando por difamación y acoso psicológico a mí, a la persona que lo quería, y solo había hecho esto para confirmar su amor. Fue un golpe durísimo, no solo porque sabía que había cometido un error, sino porque jamás imaginé que me enfrentaría a algo tan serio. Mis días se convirtieron en una mezcla de abogados, estrés y lágrimas. Mi vida, que hasta hace poco parecía perfecta, estaba hecha pedazos. Mientras tanto, la distancia entre Lucas y yo crecía cada vez más y me dolía pensar que, probablemente, esto sería el final de nuestra historia. El juicio fue un capítulo aparte. Estar ahí, frente a un juez, escuchando cómo Lucas detallaba lo humillado y traicionado que se sintió, fue como un balde de agua fría. Verlo tan distante y frío me rompió el corazón. No podía creer que algo que comenzó como una broma inocente había llegado tan lejos. Fue en ese momento que me di cuenta de lo grave que había sido mi error. El día del juicio fue, sin exagerar, uno de los más tensos de mi vida. Entré al tribunal con un nudo en el estómago, sintiéndome como una criminal a punto de recibir la peor de las sentencias. A mi lado estaba Sofía, que había aceptado testificar a mi favor, aunque ambas sabíamos que su participación en esta broma no la dejaba en una posición muy favorable. Cuando vi a Lucas entrar, me dio un vuelco el corazón. Llevaba un traje impecable, como si estuviera preparado para enfrentar una guerra. No me miró ni una vez, y eso dolió más que cualquier cosa. Cuando comenzó el juicio, sentí que el aire del lugar pesaba el doble. Todo estaba en mi contra. El abogado de Lucas lo presentó como la víctima de una manipulación que había puesto en riesgo su estabilidad emocional y su reputación. Cuando llegó su turno para hablar, su tono era serio, casi frío, pero lo que decía estaba cargado de dolor. Sofía trató de suavizar las cosas cuando le tocó testificar. Explicó que todo había sido idea mía, que yo solo quería confirmar algo que me tenía insegura y que nunca hubo intención de hacerle daño a Lucas. Aunque sus palabras eran sinceras, noté que el juez no parecía muy convencido. Mientras tanto, yo me sentía diminuta, como si cada mirada de Lucas fuera un recordatorio de mi error. Finalmente, después de horas de tensión y testimonios, llegó el momento de la sentencia. El juez, con un tono firme pero no carente de humanidad, determinó que aunque lo que había hecho era claramente de mal gusto y poco ético, no calificaba como un delito grave. Aún así, me impuso una orden de restricción temporal para evitar cualquier tipo de conflicto o interacción con Lucas. En ese momento sentí una mezcla de alivio y devastación. Por un lado, no tendría que enfrentar consecuencias legales mayores, pero por otro, era oficial. Lucas y yo estábamos completamente rotos y había perdido cualquier posibilidad de reconciliación, al menos por ahora. Mientras escuchaba la sentencia, no pude evitar llorar. No era solo la vergüenza de estar en esa situación, sino el peso de saber que yo misma había destruido algo que valoraba tanto. Cuando salí del tribunal, todo se sentía surrealista, como si estuviera viendo mi vida desde afuera. Sofía intentó consolarme, pero yo sabía que esto era algo que tenía que enfrentar sola. Después de todo lo que pasó, no me quedó más remedio que enfrentarme a mí misma y reflexionar sobre cómo había llegado a ese punto. Me di cuenta de que mis inseguridades habían nublado mi juicio y me habían llevado a cruzar límites que nunca debí cruzar. La experiencia me enseñó que la confianza es un pilar fundamental en cualquier relación y que cuando esa confianza se ve amenazada, lo peor que puedes hacer es intentar controlarlo todo, aunque
Perder a Lucas fue un golpe durísimo. También fue un momento de crecimiento personal. Entendí que no podía seguir viviendo desde el miedo y la desconfianza y que necesitaba trabajar en mí misma antes de poder construir una relación sana con alguien más. Todavía extraño a Lucas, todavía me duele haberlo perdido, pero también sé que el tiempo tiene una forma de sanar heridas que parecen imposibles de cerrar. Por ahora, me enfoco en reconstruirme, en entender mis emociones y en aprender a confiar en mí misma. La vida sigue, y aunque este capítulo fue uno de los más difíciles, también fue uno de los más importantes para crecer como persona. A veces, las lecciones más duras son las que más nos transforman, y aunque nunca podré borrar lo que pasó, espero que algún día Lucas pueda recordar lo bueno que tuvimos y tal vez perdonarme. Hasta entonces, sigo adelante, con la esperanza de ser mejor y de nunca volver a cometer los mismos errores. Si les gustó esta historia, no olviden darle like, suscribirse y compartirla con alguien que pueda aprender de ella. Y por supuesto, déjenme en los comentarios qué opinan. ¿Alguna vez han tenido una idea que salió completamente mal?